Muy buenas tardes, amigas y amigos de la red de emisoras de Herbol que se conectan a esta transmisión de la edición 2025 del programa El Ánfora. El Ánfora de Herbol se instala en todo el país para entrevistar ahora a los 9 candidatos a la presidencia del país que participarán en las elecciones generales del domingo 17 de agosto de este año. Hoy está con nosotros el candidato a la presidencia del país, Samuel Doria Medina, candidato por la Alianza Unidad. Gracias por su presencia, muy buenas tardes y bienvenido a la red de Herbol en el país. Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto de poder estar aquí en la Fundación Solón junto a Pablo y a Carlos para poder conversar y contestar sus preguntas. Perfecto, también están con nosotros los panelistas de esta edición de El Ánfora. Pablo Solón, investigador de la Fundación Solón en temas económicos, sociales y ambientales, y Juan Carlos Núñez, sociólogo y agrotécnico, es director de la Fundación Jubileo. El equipo de campaña de Samuel Doria Medina nos ha hecho llegar una breve biografía que voy a dar lectura. Samuel Doria Medina, nacido en La Paz en 1958, combina la actividad empresarial con el compromiso público por la transformación de Bolivia. Sus logros empresariales más recientes son la construcción en Santa Cruz y La Paz de Green Tower, los edificios más modernos y más elevados de Bolivia. Green Tower es un puente entre el oriente y el occidente del país. También ha invertido en hoteles y cadenas de restaurantes. Fue propietario y presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, entre 1987 y el 2014, y convirtió a esta industria en la más importante del país. Se lo puede considerar el principal industrial de la historia contemporánea de Bolivia. SOBOCE fue varias veces premiada por su política de responsabilidad social. Doria Medina destinó el 10% de las ganancias de la empresa a programas de fomento del emprendimiento, como los centros de innovación y tecnología que ofrecen capacitación a hombres y mujeres dedicados a la confección, la gastronomía y el turismo. Máster en Finanzas Públicas por la London School of Economics. Doria Medina es autor del ensayo El secreto del éxito, entre otras obras. Es conferencista y motivador de jóvenes, miles de los cuales han aprendido de él los secretos del emprendimiento. Ha recibido el premio al mejor industrial latinoamericano. El 4 de abril del 2005, debe ser 2025, fue elegido como candidato a la presidencia del bloque de unidad de la oposición democrática. Actualmente está en campaña como el candidato ubicado en el primer lugar según las encuestas. Bien, hay algunas reglas que tenemos en este programa, el Ánfora de la red Herbol, y hay bloques. El primer bloque está referido a la economía y lo social. El segundo bloque es de medio ambiente y asuntos indígenas. El tercer bloque de política institucional. Y el cuarto bloque de educación y salud, además de temas algunos de coyuntura o lo que vive el país en la actualidad. El candidato podrá responder a las preguntas en el tiempo de 3 minutos, tiempo que será controlado por el moderador y aparecerá en la pantalla de transmisión. Los panelistas deberán formular las preguntas en el lapso de 1 minuto. Les pedimos encarecidamente respetar los tiempos de preguntas y respuestas. El moderador podrá advertir al candidato cuando el tiempo se haya cumplido. Igualmente a los panelistas cuando se hayan cumplido el minuto para la pregunta. Si los panelistas desean complemento a la respuesta del candidato, lo podrán hacer. Les rogamos ser muy puntuales en lo que los periodistas llamamos la repregunta. El candidato tendrá 1 minuto para la aclaración o complemento de la pregunta. La red Herbol transmite este programa a nivel nacional con la participación de las emisoras e instituciones afiliadas y aliadas en todo el territorio nacional. Reiteramos, esta noche contamos con la presencia del candidato a la presidencia del país, Samuel Doria Medina, por la Alianza Unidad. Y dicho esto, vamos a comenzar
el tema de las preguntas de esta noche. Juan Carlos Núñez con la primera pregunta en el primer bloque Economía de este programa El Ánfora. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, primero darle la bienvenida a Samuel en este espacio interesante que estamos haciendo en este esfuerzo interinstitucional. Samuel, para lograr un equilibrio en términos de la balanza de pagos, que pues habrá necesidad de constituir o reconstituir el sector exportador, ¿cuánto tiempo consideras que sería necesario para lograr este tipo de objetivo? Con todo gusto, Juan Carlos. Mira, nosotros hemos hecho un plan económico donde planteamos de que hay que resolver los principales problemas que nos afectan, como es la falta de dólares y la falta de carburantes en 100 días, por el hecho de que la población demanda una solución urgente, porque la falta de dólares, la falta de carburantes, genera una inflación que hace que los precios suban cada día y la población percibe que la plata ya no alcanza. Entonces hemos diseñado una propuesta para resolver el problema fiscal. Estamos en esta crisis económica porque arrastramos un déficit fiscal en los últimos 10 años y un déficit fiscal que se estima que va a llegar al 12% en esta gestión. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. La mitad de ese déficit tiene que ver con la subvención a los carburantes y la otra mitad con empresas públicas que recientemente se han creado en los últimos años y solamente generan pérdidas. Y hay otra serie de gastos de despilfarro. Entonces, para enfrentar la crisis, primero hay que resolver el problema fiscal. Una vez que demos señales muy claras en esa dirección, vamos a constituir un fondo de estabilización de 5.000 millones de dólares, porque justamente lo que tú mencionas, la reacción de las exportaciones no es inmediata, va a tomar una buena cantidad de meses y hemos estimado 5.000 millones de dólares para tener durante 6 meses recursos para importar combustibles, para importaciones imprescindibles y para obligaciones de deuda externa. Y consideramos que después de 6 meses, una vez que se levanten todas las restricciones a los exportadores, vamos a tener una primera reacción rápida de las exportaciones agropecuarias. Y en segundo lugar, vamos a tener una reacción de del turismo, que va a poder incrementar la cantidad de dólares que llegan al país. Entonces, yo te diría que hay que tomar decisiones, medidas este año. Seguramente el primer semestre del año 2026 vamos a tener este fondo de estabilización para garantizar la estabilidad de las importaciones y a partir del segundo semestre del año 2026 vamos a empezar a ver que se incrementan las exportaciones, pero empieza a volver la confianza y en este momento los exportadores seguramente mantienen saldos elevados de dólares fuera por la incertidumbre. Empezarán a volver esos recursos también. Samuel, en el plan de gobierno que tienen ustedes hablan de los 100 días, pero 100 días que restablecerán rápidamente la estabilidad macroeconómica, pero sin embargo, también en el plan de gobierno plantean un ajuste gradual. Y ese ajuste gradual, ¿qué plazo tiene? ¿En qué tiempo se pretende alcanzar ese nivel de estabilidad? ¿O realmente son los 100 días que aquí vamos a tener buenas noticias inmediatas en el país? Mira, si vos recuerdas el año 85, a Paz Estenssoro le tomó 26 días detener la inflación y detener el incremento del precio del dólar. Nosotros hemos planteado 100 días para esos objetivos, para que vuelvan los dólares y para que haya gasolina y diésel para todos. Esas son las manifestaciones más complejas que tenemos de la crisis económica. Yo uso la figura del médica de decir, es como un paciente que tiene una hemorragia, hay que llevarlo a la sala de emergencia, seguramente hacerle un torniquete para evitar que siga esa hemorragia hasta que se cosa la herida,
y una vez que se detiene la hemorragia, eso es en los 100 días, ya necesitarás tiempo para recuperarte, para el crecimiento, rehabilitación. Tu pregunta, Pablo. Samuel, en tu programa y en varias intervenciones has manifestado la importancia que va a tener la producción de litio para precisamente la recuperación económica y para varios sectores. En una entrevista el día domingo, manifestabas que, sin embargo, para que ésta sea rentable, atractiva para el país, tenía que producirse en grandes cantidades. Y mencionaste 500.000 toneladas, 500.000 de toneladas, incluso hablaste de 1 millón de toneladas. ¿Cómo piensas hacerlo si toda la producción mundial de carbonato de litio es solo de 240.000 toneladas? No es una meta de la que estás hablando que es absolutamente irrealista con relación a lo que está produciendo el mundo, que es la mitad de lo que tú te propones realizar durante tu gobierno? Mira, Pablo, más bien lo que yo he estado subrayando permanentemente es que tenemos como país una oportunidad única, porque en los próximos 5 años no va a haber más dinero del gas, no van a venir dólares del gas, ni del litio. Justamente porque yo entiendo el tema del litio, que no es de corto plazo. Yo tuve una discusión con un candidato que le decía, ¿sabes cuánto cuesta 1 kilo de litio? Y él no entendía la pregunta y demás. 1 kilo de litio cuesta $10, ¿no? Pero en nuestro país hay la idea de que el litio es como el oro o como los diamantes, ¿no? Y lo que yo explicaba en ese programa el día domingo es de que no va a haber recursos de litio en los próximos 5 años, que es una tarea que va a tomar más tiempo porque estamos hablando, y yo daba el ejemplo, decía, 1 kilo de litio cuesta como medio quintal de arroz, ¿no es verdad? Entonces nadie en el mundo pensaría en comprar 10.000 millones de dólares de un material que yo lo entiendo es más o menos como el cemento, ¿no? El cemento sí puedes producir cientos de miles o millones de toneladas, pero no es pues de la noche a la mañana y además el esfuerzo que implica es un esfuerzo muy grande. Entonces, más bien en esa dirección, yo digo, sí, va a aumentar la demanda mundial de litio, vamos a poder producir seguramente 500.000 de toneladas, tenemos 23 millones de toneladas en el país como reservas probadas, y podrá en algún momento darle un ingreso importante al país. Pero tenemos la gran oportunidad de que en los próximos 5 años no vamos a depender de las materias primas no renovables y vamos a tener una gran oportunidad de diversificar nuestra economía, de tener más recursos del sector agropecuario y del turismo. Entonces, además del agropecuario, turismo, el sector minero va a seguir siendo importante, pero vas a tener también energía y vas a tener otras actividades económicas. Por eso yo planteo de que ni el gas ni el litio son solución a corto plazo. Disculpa, Samuel, pero no me has respondido a mi pregunta. Mi pregunta es, tú has hablado de una meta de 500.000 de toneladas de carbonato de litio a ser producidas por Bolivia. Y yo te digo, esa cantidad no es posible, es irreal. Toda la producción mundial es 240.000 toneladas de carbonato de litio. Entonces, tu meta no tiene relación con la realidad. Esa es mi pregunta concreta. No, pero mi meta no es para el próximo año, ¿no? Ya en 10 años. No, en 10 años sí es posible. ¿Por qué? Porque se sabe que hay una demanda creciente de litio y la ventaja que tenemos litio Argentina, Bolivia, es que el costo por tonelada está por debajo de los $5.000. Mientras en la China, en Australia, el costo por tonelada está cerca de los $10.000. Entonces tenemos una ventaja muy interesante, pero reitero, yo soy el primero en decir de que no hay solución mágica y no hay solución a corto plazo. Seguramente nos tomará 10 años llegar a 500.000 de toneladas. Bien, Samuel, yo quiero
hacer una pregunta. Si llega a la presidencia del país, el día 15 de febrero del 2026 será un día muy importante para los bolivianos, porque seguramente se van a acostar pensando que al día siguiente alguien va a poder ir a sacar del banco la mitad de los ahorros que tenía y que no había podido sacar hasta ese entonces. O un papá va a pensar que no va a hacer cola en la gasolina para llevar a sus hijos a la escuela. O mucha gente va a pensar que la cotización del dólar está fija a partir del 16 de febrero del 2026. Quisiera que se dirija a los bolivianos para aclararles si eso va a ser así el día 16 de febrero del 2026. Yo soy especialista en almanaques y agendas. El lunes 16 de febrero es lunes de carnaval. Sí. Es feriado. Bueno, Entonces hablemos del entonces miércoles, vamos al 18. del miércoles 18. Mire, lo que yo he sostenido y lo reafirmo aquí es de que el domingo 15 de febrero, que se acaba el plazo de los 100 días desde el 8 de noviembre, va a haber dólares y va a haber gasolina y diésel para que todos puedan cargar. Lo que tú planteas, lo hemos planteado, lo hemos tratado y yo he dado una explicación amplia sobre el tema de los depósitos en dólares. Yo he planteado de que sí, se van a devolver los depósitos en dólares porque sería absurdo que se confisquen los depósitos de los bolivianos. Ahora, eso va a tomar más tiempo y esfuerzos. Yo decía, seguramente el miércoles 18 se empezará a devolver los depósitos menos de $5,000. Y comentaba una experiencia interesante que han tenido en el Uruguay. En el Uruguay, hace 10 años, tuvieron un problema así. ¿Y qué hicieron? Consiguieron una cantidad de dólares, pero con imaginación dijeron, se puede recoger a partir de mañana, pero los que dejen un año más sus depósitos van a tener un premio de 1%, y los que dejen 2 años más van a tener un premio adicional en la tasa de interés para sus depósitos de 2%. Entonces no hubo una avalancha de la gente a sacar su dinero del banco, fueron tal vez los más desconfiados y funcionó. Entonces yo explicaba de que sí, al principio el miércoles 18 de febrero podrán empezar a sacar sus depósitos las personas que tengan depósitos de montos bajos. Y seguramente también tendremos la imaginación para poder ofrecer que los que dejen sus depósitos tengan una tasa de interés adicional. Pero yo creo que eso es fundamental porque si el Estado confisca los ahorros, ¿qué confianza puede haber en el sistema económico, no? Entonces, definitivamente es un tema importante que no se resuelve de la noche a la mañana. No hemos comprometido que se va a resolver eso en 100 días, pero se va a empezar a dar señales, como explicaba, con los depósitos menores inicialmente. Juan Carlos, tú. Gracias. Samuel, según nuestros estudios, es altamente probable que en Bolivia, con el tema del abastecimiento de gas natural que consumimos, tengamos que empezar a importar una parte desde el año 2028, más o menos lo que estimamos. ¿Cómo propones abastecer al país con este energético cuando Argentina pues no tiene excedentes? Ahora en invierno peor todavía, ¿no? ¿Cómo se haría? Y este excedente que necesitamos y requerimos en el país, ¿cómo se lo va a vender? ¿Subvencionado o tendrá el precio internacional acordado? Sin lugar a dudas, el tema que tú planteas es uno de los problemas serios para el próximo gobierno. Yo he salido hace más de 10 años de la industria del cemento, pero obviamente tengo amigos que están en la industria del cemento que me han comentado que ya han sido notificados oficialmente de que empiecen a buscar una fuente alternativa de energía porque no va a haber más gas para la industria nacional. O sea, YPFB ya los ha notificado oficialmente. Entonces, realmente hay este problema. Lo lógico era que nuestro país, una vez que tenía gran cantidad de gas, destine un 20, un 30% de la venta del gas
para poder ir hacia energías sostenibles, ¿no? Ya sean hidroeléctricas, cuidando el medio ambiente, ya sean fuentes eólicas o fotovoltaicas. Pero lastimosamente no se ha hecho eso. Y el 70% del origen de nuestra energía es combustibles fósiles. Entonces, no tenemos otro camino que ir de manera acelerada a cambiar ese balance que tenemos. En Santa Cruz hay un proyecto importante de hidroeléctrico que puede ser la solución, pero vas a tener que tener soluciones puente, que no vas a llegar a terminar una hidroeléctrica antes del 2028. Ahí habrá que analizar, el otro día me comentaban de que hay empresas en el mundo que están dispuestas a hacer una gran inversión en energía solar si es que vos te comprometes a comprarles, ¿no es verdad? O tendremos que ver la posibilidad de comprar gas temporalmente. Bueno, y también hay un problema muy concreto. Actualmente el Estado les paga solamente $27 por barril a las empresas que producen en el país. Obviamente que hay muchas empresas que han preferido cerrar el pozo y no utilizarlo porque para venderlo a $27 es una gran pérdida, ¿no es verdad? Si se revisa ese precio, el precio internacional está alrededor de los $70, si se revisa ese precio, no hay duda de que se van a poder reabrir varios pozos y seguramente aumentará la producción no solo de gas, sino también de líquidos de pozos que han sido descartados por problema de costo, ¿no? Entonces, yo te diría que es una canasta de medidas para poder enfrentar esta crisis energética que se nos viene. Y encima, Samuel, tenemos los temas de la subvención, una subvención ciega que ha estado inmersa en los hidrocarburos, en unas directa y en otras de manera indirecta, como el gas, lo que estamos hablando. Pero en el programa de gobierno ustedes plantean focalizar esta ayuda estatal, o sea, no quitarla totalmente la subvención. ¿A qué sectores va a beneficiar esto y por cuánto tiempo? Mira, si tienes en cuenta que la subvención al diésel y la gasolina es alrededor de 5 puntos del PIB, más o menos 2.500 millones de dólares, yo creo que está claro de que si levantas la subvención, puedes destinar un punto del PIB, alrededor de 500 millones de dólares, a compensar a la población de bajos recursos por el incremento de precios. Ya gran parte se ha dado, ¿no es verdad? No es que recién se va a dar incremento, pero es fundamental compensar a los sectores de bajos ingresos para que no sean los que carguen la mochila del ajuste en sus espaldas. Hay la ventaja de que todos los bolivianos o reciben un sueldo o reciben una jubilación o reciben un bono. Entonces, básicamente en las ciudades es posible acreditar en las cuentas de las personas esa compensación con mucha facilidad. El problema más complicado es en el campo, ¿no es verdad? En el campo no hay tanta bancarización, no hay cuentas y demás. Pero teniendo en cuenta que un poco más del 70% de la población vive en las ciudades, puedes llegar con ese alivio rápidamente, ¿no? Perfecto. En este momento tenemos que ir a una pequeña pausa aquí en el ánfora de Herbol. Y al regresar vamos a completar este bloque sobre economía y sociedad. Volvemos aquí al ánfora de la red Herbol. Estamos con el candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina. Y para concluir el bloque económico-social, queda una consulta, una pregunta de Pablo Solón. Sí, muchas gracias, José Luis. Samuel, tú has mencionado que piensas redirigir más o menos 3.500 millones de dólares de créditos aprobados que aún no han sido desembolsados y que estos 3.500 millones de dólares de estas deudas ya aprobadas en la Asamblea Legislativa
pero no desembolsadas, los redirigirías a un fondo de estabilización del cual hablaste anteriormente. Yo he revisado más o menos 40 de estos créditos aprobados y no desembolsados. ¿Y cuál es el resultado del análisis? Que aunque te aceptara, digamos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, más o menos el 85% de estos créditos están ligados a carreteras, electrificación, salud. ¿Te imaginas el conflicto de parar la carretera a Unduabi o la doble vía Oruro? Mira, Pablo, lo que nosotros hemos encontrado es de que hay un precedente muy interesante que la Argentina en algún momento tenía un crédito como de $1.000 millones con el Banco Mundial, con un destino claro, carreteras. Y va al Banco Mundial, al director del Banco Mundial, y le dice, tengo este crédito, pero tengo una urgencia y quiero cambiar el destino del crédito y me comprometo que en un plazo razonable voy a retomar ese proyecto y voy a avanzar. Obviamente no era un proyecto que estaba a mitad de camino, no se puede hacer con un proyecto que está a mitad de camino, pero el Banco Mundial le aceptó a la Argentina. Entonces, obviamente que no se puede pensar en todos los créditos, hay que ver con mucho cuidado y ninguno que ya se haya desembolsado, ¿no? Ningún organismo te va a aceptar que a medio camino utilices los recursos para otra cosa. Y además es más fácil que el Banco Mundial haga ese tipo de operaciones que, por ejemplo, el BID, que es más difícil. Entonces, y además hay un requerimiento importante para poder lograr ese cambio de destino de los recursos. Necesitas lo que llaman el Macroeconomic Assessment, ¿no? Una evaluación de que esos recursos no van a irse con el déficit nuevamente, de que hay un programa económico. O sea, no es simple el camino, pero una parte de ese financiamiento se puede utilizar. Estoy de acuerdo contigo. Es posible que te acepten redireccionar cuando no son créditos desembolsados que están ya ejecutados. Pero cuando uno revisa la lista, los que están en esa condición no suman arriba de los $200 millones. Entonces, los $3.500 millones de los que hablas que se podrían redireccionar no cumplen esa condición. O sea, quizás se pueda redireccionar 200, quizás 300 en el mejor de los casos, habiendo hecho una revisión minuciosa de los 40 créditos. Mira, yo tengo una información distinta. Vos sabes que este gobierno ha recibido crédito y ha recibido desembolsos por varios miles de millones de dólares. Cada vez que reclama el Congreso, la Asamblea Plurinacional le dice, le hemos aprobado, ha desembolsado y demás. Yo tengo la información de que hay un monto muy importante no desembolsado. Entonces, vos sabes, mi candidato a vicepresidente es José Luis Lupo, que debe ser el boliviano que más lejos ha llegado en organismos internacionales de financiamiento y conoce por dentro, ¿no? Además, él ha estado en la solución de 7 crisis económicas. Entonces, hemos tenido reuniones informales porque ahora somos solo candidatos y hemos encontrado predisposición en los organismos por 2 razones. Primero, porque dicen 20 años que Bolivia no ha hecho nada. Y con organizaciones como FAMPLATA, por ejemplo, que se hizo para sustituir el Fondo Monetario. Bien, vamos a pasar ahora al bloque de medio ambiente y asuntos indígenas y le voy a ceder la palabra y la pregunta a Juan Carlos Núñez. Gracias, José Luis. Bueno, en realidad, analizando el programa, Samuel, de ustedes, ¿por qué en el programa no mencionan el tema de la expansión de la frontera agrícola o el uso de agroquímicos o la desprotección de áreas protegidas? Porque Bolivia está catalogada como el 6º país del mundo con más pérdida de bosques primarios tropicales. Ese es un dato del 2023. ¿Y por qué no le ponen énfasis? ¿Cómo ven ustedes este tema? Mira,
Juan Carlos, le hemos puesto énfasis al tema medioambiental. Está claro que además tenemos como candidata a la Cámara de Diputados, seguramente a la parlamentaria que más se ha destacado por la defensa del medio ambiente, como es la actual senadora Cecilia Requena. Y hemos trabajado con ella y hemos trabajado con otras personas ligadas en la defensa del medio ambiente. Pero hay que lograr un equilibrio. Nosotros hemos sido muy críticos sobre las quemas. Hemos dicho que vamos a endurecer las penas para que sea un delito penal el quemar los bosques. Hemos planteado muy claramente la reforestación, la actividad preventiva en esa materia. Entonces, pero también no hay que olvidarse que el sector agropecuario cruceño durante 20 años ha sido postergado por diversos motivos y se ha utilizado muchas veces el pretexto del medio ambiente, por ejemplo, para no autorizar el uso de semillas mejoradas tecnológicamente, ¿no es verdad? Y se ha prohibido las exportaciones, se les ha puesto una serie de obstáculos que en algún momento ellos me cuestionaban en el foro de la CAO qué iba a hacer yo frente al tema de la producción y el medio ambiente. Y yo les dije, si hay un desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente, obviamente que vamos a apoyar al sector agropecuario, ¿no? Porque hay un sector que está, diría yo, traumatizado, ¿no? Por el acoso que ha recibido durante 20 años y que sabemos que no es solo por el sector, sino que como se ha revelado en algún programa de televisión, había una política definida de parte del gobierno del MAS de no permitir los proyectos importantes de Santa Cruz, porque había una visión andinocentrista equivocada de decir no es bueno que desarrolle mucho Santa Cruz, se va a alejar del resto del país, ¿no? Como anécdota, a mí me comentó este aspecto el presidente del Paraguay, Santiago Peña, me dijo, caramba, estamos dispuestos a colaborar, a ver si ustedes cambian y deciden desarrollar, por ejemplo, Puerto Bush. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante ese equilibrio del apoyo a la producción, va a ser muy importante para que aumenten los dólares, el sector agropecuario, pero también, desde luego, cuidando el medio ambiente, ¿no? Y por eso hemos buscado a la parlamentaria que mejor trabajo ha hecho, yo diría, en la historia del Parlamento, de la Asamblea Plurinacional en nuestro país en defensa del medio ambiente, como es Cecilia Requena, como es Andrea Barrientos, ¿no? Pablo, tienes tu pregunta. Sí. Siguiendo en la misma línea, ¿no? ¿Cuáles son los datos de quemas de la gran empresa y de la empresa mediana? O sea, los datos duros confirmados por diferentes instituciones, ¿ah? No solo del gobierno, Fundación Tierra y demás. El 2020, 1.800.000 hectáreas quemadas en propiedades grandes y medianas. El 2023, 2,5 millones en propiedades empresariales y medianas. Y el 2024, terrible, 3.400.000 hectáreas quemadas, de las cuales 1 millón de hectáreas son bosques. ¿Tenían permiso de la ABT para quemar esa cantidad? No. ¿Qué sanción se va a aplicar contra estos empresarios y estas propiedades medianas por este ecocidio? Mira, seguramente hay muchos casos, como tú mencionas, de sectores empresariales que han quemado sus propiedades como un método barato de desboscar, de limpiarlas, pero no hay que olvidarse también de que hay una intención importante de aumentar la frontera de la producción de coca y también de comercializar tierras fiscales, ¿no es verdad? Y está claro de que se sabe que cuando una tierra
está desboscada tiene un mayor valor, ya sea para venderla o para alquilarla. Entonces, hay problemas con los colonizadores o interculturales, hay problemas con sectores empresariales, y lo más importante creo que es no esperar otra vez que haya grandes cantidades de incendios, sino una labor preventiva. Por eso nosotros en nuestro programa planteamos de hacer una división nueva de la policía que tenga justamente esa actitud preventiva, porque no tiene sentido equipar a los bomberos para que apaguen incendios, no, hay que hacer una labor preventiva. Además, el absurdo que tenemos de nuestras leyes, en San Juan, si alguien hacía una fogata, la alcaldía le ponía una multa de 600, 700 bolivianos por fogata. Y la multa que se establece en la reglamentación a la ley, si uno quema una hectárea, era de 10 bolivianos por hectárea, ¿no es verdad? ¿Qué señales estaba dando el Estado, no es verdad? Entonces, yo creo que se necesita un cambio profundo en esa materia y no dejar que quemen ni los empresarios, ni los interculturales, ni los que quieren expandir la frontera de la coca. Y por eso hemos hablado incluso de que se vuelva un delito penal, de manera tal que el que, además de prevenir, pero el que queme, sufra las consecuencias del peso de la ley. Segunda pregunta. Eh, Efectivamente, proponen ustedes hasta 30 años de cárcel, pero el año pasado ha habido un ecocidio, 12,5 millones de hectáreas quemadas. ¿Cuántos millones de seres vivos incinerados? Nadie está en la cárcel. Esa es la realidad. Y resulta que cuando uno ve los datos y uno dice, ¿quién ha quemado más en cantidad que uno puede individualizar? Son grandes propietarios. Según la Constitución, el que no cumple la función económica social se le revierte la tierra por un uso no sustentable de la tierra. Samuel Doria Medina, ¿va a hacer que se cumpla lo que dice la Constitución o va a darles un perdonazo nuevamente, como lo hizo el gobierno del MAS, al no llevar adelante la verificación de la función económica y social de la tierra? Bueno, primero te aclaro, Pablo, de que las elecciones son en 5 semanas. Nosotros no podíamos haber tomado medidas en contra de los biocidas o de los incendiarios, ¿no es verdad? Pero hemos dicho claramente que cuando lleguemos al gobierno vamos a tener una política completamente distinta, diferente a la que hemos visto en los últimos 20 años. Está claro de que no vamos a cerrar un ojo. Eh, Hay pedidos de que la función económica y social se pueda hacer no cada 2 años, sino que tal vez el plazo, por razones prácticas, no sea 2 años, sea un periodo un poco más largo, pero definitivamente hay muchos problemas en el sector agropecuario, incluso en el tema impositivo. eh, Tenemos un régimen especial, tenemos una serie de temas pendientes ahí. Bien, Juan Carlos, una pregunta tuya. Bueno, hay un grave problema con el tema del mercado del oro y la presencia ilegal, ¿no?, de cooperativas auríferas, pero que nos están dejando un tremendo deterioro ambiental por el uso del mercurio y la tremenda explotación irracional en las regiones. Hoy tenemos poblaciones indígenas con serios problemas de afectación de salud. Se ha vuelto un problema de salud pública. ¿Qué medidas se van a tomar frente a esto? Además, que más allá de poder tener ahí una oportunidad, son 3,000 millones de dólares de la explotación del oro, pero por el otro lado el grave daño de salud con el tema del mercurio. ¿Qué medidas plantean ustedes para enfrentar este tema? Mira, nosotros hemos propuesto en Potosí de que la actividad de las cooperativas mineras auríferas no es sostenible ni socialmente ni ambientalmente, ¿no?
y les hemos extendido la mano de que deberíamos avanzar para que se conviertan en pymes, en pequeñas empresas, en medianas empresas, para que se vuelvan sostenibles. Sabemos que son como 150,000 familias que dependen de la producción de las cooperativas auríferas. Y te diré que he recibido una respuesta razonable. Se han acercado varios sectores, porque no hay un solo sector, y mencionan de que no todos usan el mercurio mal, que quisieran explorar y conocer otros métodos para no contaminar, porque yo creo que se dan cuenta que no es sostenible su situación. Entonces, definitivamente, eh, muchos hablan de cambiar la ley minera, pero en el sector minero, el- la gran mayoría de los productores son informales y no se resuelve con una ley, ¿no es verdad? Entonces, la ley será para el sector mediano, grande, la inversión extranjera, pero para el sector cooperativo, que es un sector informal, el cambio es mucho más estructural, ¿no es verdad? Entonces, hay que hacer una reingeniería de las empresas cooperativas. También creo que es bueno señalar de que sabemos que hay un pequeño grupo de cooperativas que son las que exportan el 90-95% del oro, que las puedes contar con los dedos de la mano, y hay un gran sector de pequeñas empresas que seguramente son responsables del 5% de la producción. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sí ya no se puede permitir eh, el uso del mercurio, hemos señalado y han aceptado, te diré, hemos señalado que se debería considerar mercurio como una sustancia controlada igual que el narcotráfico, para que haya control. Y la respuesta del sector cooperativo no ha sido negativa. Mañana tengo una reunión con uno de los sectores más importantes de cooperativas. Y otra cosa muy importante en el tema de las cooperativas mineras, también está pendiente el tema impositivo, ¿no? O sea, como tú has mencionado, exportan 3,000 millones de dólares y pagan un 4% las que pagan. Bueno, entonces estamos hablando que no contribuyen prácticamente con nada, ¿no? A propósito de eso y concretamente las cooperativas mineras del oro, ellos exportan alrededor de 3.200 millones de dólares cada año y dejan en Bolivia 63 millones de dólares. Tienen una ley expresa que permite eso en las cooperativas auríferas. Van a derogar esa ley, van a poner reglas nuevas para evitar que más de 3.000 millones de dólares salgan del país y no vuelvan nunca. Mira, José Luis, los bolivianos somos expertos en creer que todos los problemas se resuelven con una ley, ¿no? Y tenemos la mejor ley contra el contrabando y somos el país donde hay más contrabando, ¿no? Tenemos una gran ley contra la violencia a la mujer y somos el país donde hay más feminicidios. Entonces, desde ese punto de vista, reitero de que el tema de las cooperativas mineras, de la contribución, es muy importante, es absurdo. Y no es el único, ¿no? Gonzalo Chávez ha mencionado de los nuevos ricos que hay en Bolivia, que tienen miles de millones de dólares en exportación, donde están las cooperativas de oro, donde están los contrabandistas, donde están los productores de coca, para mencionar algunos, que prácticamente no pagan un impuesto, pagan 1 o 2%, ¿no? Y de los 11 millones de habitantes que somos los bolivianos, la fuerza de trabajo son 6,8 millones. Los informales son 5,8. Solamente 1 millón somos formales. Y del millón que somos formales, la mitad está en el sector público. Entonces, 500,000 de bolivianos sostenemos la educación, la salud, la seguridad de 11 millones de bolivianos. Eso no es sostenible. Y eso sucede porque en los últimos 40 años, grupos que tenían
poder político que tenían influencia y poder, se han creado regímenes especiales, ¿no es verdad? Entonces, no pagan el impuesto al valor agregado, tienen un régimen simplificado, un régimen especial. Una vez que se resuelva la crisis económica, yo creo que tenemos que analizar los bolivianos si nos queremos quedar en la informalidad o si tenemos un nuevo sistema impositivo donde las cargas se distribuyan adecuadamente, porque como tenemos el sistema impositivo actual con 500,000 contribuyentes, no es sostenible. Pablo, tu pregunta. Sobre el tema, debo entender por la lectura del programa que piensan aumentar la regalía a este sector minero de cooperativistas del oro que han vivido y viven un boom porque el oro sigue subiendo, ¿no? Y van a aumentar la regalía al 11%. Y el otro tema es que en el programa hablan de hacer una suerte de legalización de estas cooperativas que sobre todo no se han legalizado desde antes de que se aprobó la ley minera, desde el 2015. Nosotros tenemos estudios que muestran que de 4.200 que debían haberse legalizado, en todos estos años solo se han legalizado unos 450. ¿Y cuántos perdonazos les dio el gobierno del MAS? 11, cada 6 meses. Nuevo plazo para legalizarse. ¿Les darán un nuevo perdonazo? Mira, Pablo, este tema, reitero, no es sostenible ni económicamente ni ambientalmente, y ellos están conscientes. Y es interesante, pero yo he notado que su principal preocupación es lo que no han pagado antes, ¿no? O sea, están conscientes de que tienen una deuda. Y hablan de que sí estarían dispuestos a pagar siempre y cuando se haga una especie de borrón y cuenta nueva. Yo he percibido esa preocupación en esos sectores. Entonces, no es cuestión, reitero, de definir una regalía, un monto y sacar un decreto, una ley. Yo creo que hay un proceso de negociación con ese sector porque realmente no es posible pensar de que sigan pagando 60 millones de dólares y sigan llevándose más de 3.000 millones de dólares. Pero ¿por qué negociar con los cooperativistas mineros cuánto deben pagar de impuestos? Y a nosotros nos imponen un 11% de IVA y tenemos que pagarlo un IUE de 25%. ¿No es un doble estándar? A unos pagan el impuesto que esté establecido por ley y otros se les va a negociar, regatear, suplicar. Bueno, si tú y yo, que somos profesionales, hubiéramos tenido el poder y la fuerza de tener un régimen especial, seguramente habría un régimen especial, pero no pertenecemos a esos sectores. Y las realidades, no te digo que esté bien o que esté mal, la realidad es de que hay pues regímenes especiales de gente que no paga impuestos. Entonces, disponer y decir, mañana van a pagar transportistas, comerciantes. Mineros del oro que tienen Sí. $3,000 por gramo. Yo sé, pero ese es un proceso. El objetivo, la meta, estamos plenamente de acuerdo. El camino es distinto. Si hubiera sido tan simple, ya lo hubieran hecho, ¿no? Bien, tenemos que ir a una nueva pausa aquí en el ánfora de la red Herbol y enseguida vamos a volver para completar este bloque de medio ambiente y asuntos indígenas. Estamos de vuelta acá en el ánfora a través de la red Herbol y esta entrevista es con Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por la Alianza Unidad. Seguimos en la última parte del bloque de medio ambiente y vamos a ceder la palabra a Juan Carlos Núñez para que haga la consulta.
Bueno, continuamos con el oro, Samuel, porque creo que es un tema de mucho interés. Pero también entre medio nos encontramos con que hay una presencia muy extraña de población china entre los miembros de las cooperativas. Cuando nosotros hicimos una investigación al respecto, creo que la responsabilidad con las empresas que traigan inversiones es una cosa, pero si un ciudadano chino viene con sus capitales, que además es prohibido en las cooperativas pactar, establecer alianzas, pero están ahí. ¿Qué se va a hacer en torno a ello? Hay poblaciones casi completas de población china que está inmersa en el comercio del oro. Desde luego que hay serios problemas legales. Eh, por ejemplo, Cofadena tenía concesiones mineras que las ha alquilado a empresas chinas. O sea, la Corporación de Desarrollo de las Fuerzas Armadas de Bolivia entregando esos recursos a empresas chinas que destruyen el medio ambiente, que hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, ahí hay realmente muchos problemas de legalidad. Yo tuve una reunión con los representantes del gobierno chino y al finalizar ellos me decían que esperaban que Bolivia no se vaya con Taiwán, no tenga claro que la política china respecto a Taiwán es una política de Estado. Y yo les dije que sepan también que no es bien visto que vengan ciudadanos chinos a destruir el medio ambiente y a no cumplir las leyes. Ellos dijeron, claro, no tiene nada que ver el gobierno, ¿no? Son ciudadanos privados. Pero creo que está claro de que ahí no hay que permitir ningún resquicio, ¿no? No puede ser que se contamine de esa manera. No puede ser que las Fuerzas Armadas estén negociando esas concesiones. Ahí la vigencia de la ley y la presencia del Estado es fundamental. Será porque, lógicamente, las empresas es otro tratamiento, pero con estos ciudadanos, este es un grave problema porque además hay agresiones a los pueblos indígenas, hay una ausencia de destrucción total de la naturaleza a partir de estos ciudadanos. ¿Qué medidas concretas se tomarían contra ellos? Porque al final ni es responsabilidad del gobierno chino, así lo dicen. Son personas que están, inclusive no sé si estarán legalmente establecidas en el país. ¿Qué medidas tomarán ustedes para evitar eso? La aplicación de la ley, ¿no? Es increíble cómo, por ejemplo, se ha destruido parte de la piscicultura en nuestro país, ¿no? Antes todos los bolivianos consumíamos sábalos, ahora ya nadie consume sábalo porque se sabe que tiene tal contaminación en varios lugares del país que ahora consumen solamente en muchos departamentos pescado criado en piscinas, en fin. Entonces, hemos llegado al punto de hacer desaparecer eh, totalmente varias especies de animales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que aplicar la ley con toda su dureza a esas personas que, como tú dices, muy probablemente sean ilegales, que hayan comprado su ingreso y su visa de trabajo, ¿no? Pablo, ¿quieres agregar una última pregunta en este bloque? Sí, siguiendo con este tema, ¿no? Hemos revisado y nos ha sorprendido encontrar que quienes tienen muchas solicitudes de trámites mineros, de derechos mineros, son empresas estatales, Cofadena y Comibol. ¿Qué va a hacer el gobierno de Samuel Doria Medina con estos derechos que ya tienen y otros que están solicitando sobre eh, el oro? Las alternativas son dejarles que ellos sigan alquilando a cooperativistas mineros, que es lo que viene haciendo Cofadena, privatizar eso o ir hacia una empresa estatal del oro. ¿Cuál de las opciones va a ser para estos derechos mineros que tienen las empresas estatales en Bolivia? Mira, para comenzar,
yo estoy convencido, por la información que he recibido, es que ni siquiera es para beneficio de Cofadena, ¿no? Hay una corrupción increíble en la venta de esas concesiones, en el alquiler de esas concesiones. Entonces, también ha sido política de los gobiernos masistas de generar una serie de prebendas para las Fuerzas Armadas. A mí me ha sorprendido mucho, revisando las entidades públicas, encontrar una subvención muy importante para la Escuela de Ingeniería, para la Universidad Militar. O sea, sabemos de que la educación superior es un negocio muy rentable, ¿no es verdad? Hay tantas universidades que han tenido un crecimiento muy grande, pero la universidad militar recibe subvención, y no estoy hablando de una pequeña subvención, recibe millones cada año de parte del Estado. Y no es porque no sea negocio, ¿no? Sino porque debe haber una serie de filtraciones para hacerlo más diplomático en el lenguaje. Entonces, está claro de que esa situación con las Fuerzas Armadas, que se repite en el TAM y en varias otras empresas, tiene que acabarse, ¿no? Tiene que acabarse porque la política masista en los últimos 20 años ha sido de recibir apoyo de muchas instituciones a cambio de prebendas, ¿no? Y eso se va a acabar. Pero, disculpa, pero ¿qué se hace con eso? Es decir, se acaba. Esos derechos mineros son del Estado. Entonces, o se los privatiza, o los explota una empresa estatal, o se los da a los cooperativistas mineros. Esa es mi pregunta. ¿Cuál de las opciones propone Samuel Doria Medina? Me has hecho recuerdo a esa frase de Milton Friedman que decía que la mejor manera de hacer desaparecer un desierto era hacer que el Estado empiece a trabajar con la arena. Eh, yo no creo que la solución al tema de la producción de oro en el país sea el Estado, ¿no? Tal vez un gran instrumento de negociación, sí, pero yo creo que el tema de meter al Estado en la producción, basta ver lo que pasa en las otras minas del Estado, ¿no? O sea, no ganan un centavo. La teoría de la nacionalización de las minas el año 52 era que el Estado agarre esos negocios y que íbamos a ganar mucho dinero, y no sucedió lastimosamente así, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al bloque de política institucional, que de hecho creo hemos transitado para hablar de las instituciones en nuestro país. Yo tengo una interrogante. Las instituciones tienen el Banco Central, presidente interino, la Contraloría interino, la Policía interino, todo es interino. Pero ahí en eso hay un tema que es muy importante para que los bolivianos sepan qué se va a hacer con la corrupción. Hay corrupción donde uno pone el dedo, salta la corrupción en este país. ¿Qué va a hacer si usted llega a la presidencia del país con la corrupción? Con todo gusto, José Luis. Bueno, justamente para eliminar la corrupción hay que construirla o reconstruir la institucionalidad de nuestro país. El Banco Central es responsable de esta crisis económica porque se ha evitado nombrar desde hace 19 años a un presidente del Banco Central de Bolivia, como establece la Constitución. Es interesante, pero en el Perú, que han cambiado más presidentes que ningún otro país sudamericano, tuvieron el cuidado de nombrar un presidente del Banco Central del Perú hace como 20 años. Y bueno, pese a la inestabilidad política, las reservas internacionales del Perú en este momento son de 75.000 millones de dólares y una estabilidad económica envidiable, ¿no es verdad? Entonces, una de nuestras propuestas centrales es el nombrar a un economista
de reconocida solvencia técnica y ética como presidente del Banco Central de Bolivia para que cumpla las funciones para las cuales se ha hecho esa institución y que no sea más la caja chica de los proyectos del gobierno como lastimosamente es ahora. Sobre la corrupción, bueno, hay muchas instituciones más, pero te va a acabar mi tiempo. Pero doy el ejemplo de lo que haremos institucionalmente con el Banco Central. Sobre la corrupción, yo he aprendido a lo largo de más de 30 años de trabajo que la ley que mejor funciona en la vida es la ley del ejemplo. Yo no voy a llevar a ningún pariente a trabajar al Estado, no voy a llevar a trabajar a mis hijos, y lo digo en todos los escenarios, de que los que quieran hacer dinero sean emprendedores, que se los va a ayudar, se va a generar condiciones para que así suceda. Pero los que vayan al Estado y metan la mano en la lata, yo los voy a mandar directo a Chonchocoro. Y seguramente habrá uno, habrá dos, pero cuando vean que es en serio, difícilmente va a haber un tercero, ¿no? Porque claramente hay que comenzar dando el ejemplo, ¿no? No utilizar el tema de la corrupción contra los adversarios, sino con los propios. Entonces, pierda usted cuidado de que vamos a dar señales muy claros de que se acabó la fiesta. Y los corruptos en pequeño, los que pagan al policía en la esquina, esos que fomentamos a veces la corrupción. Está confesando usted. No, yo creo que para ese tipo de problemas, la tecnología nos permite eliminar muchos de esos temas, ¿no? Creo que con el uso de la tecnología, del blockchain y todo eso, podemos reducir sustancialmente el contacto de los ciudadanos con los funcionarios públicos y evitarnos esa pequeña corrupción. Pero yo he aprendido en la vida también que hay que ocuparse de los elefantes, no de las hormigas. Si en la policía uno tiene un comandante de la policía que es un hombre honesto, que es una persona que no va a estar negociando con los delincuentes, seguramente va a tomar un tiempo, pero eso va a ir bajando poco a poco de esa institución. Bien, Juan Carlos, tu consulta. Gracias, José Luis. A ver, uno de los temas centrales es esta desinstitucionalización del Estado. 20 años en los que creo que hemos tenido una tremenda debilidad. Y hoy pareciera ser que el horizonte nos muestra una diversidad de representaciones parlamentarias que se tendrán en el país. Eso por un lado. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo será su gobierno, si es gobierno Samuel, para poder pactar, establecer acuerdos con ellos? ¿Y qué se hace con las otras fuerzas que están hoy irrumpiendo con todo el sistema democrático? Mira, Juan Carlos, estamos a 5 semanas de las elecciones. Yo soy optimista de que la población boliviana, conforme se vaya acercando la elección, va a tomar decisiones, va a buscar un voto útil, porque sabe que se necesita un gobierno con mayoría parlamentaria, porque de lo contrario es muy difícil gobernar. Y tenemos ya una memoria democrática en nuestro país. Eh, por algo ha dado en los últimos 20 años un mandato muy claro a los distintos gobiernos que se ha tenido. Entonces, desde ese punto de vista, yo he podido ver en varios departamentos cómo la población ha escuchado, ha analizado y ha tomado decisiones, y en algunos casos hay un apoyo de la mitad más uno. Eso yo he visto que ha sucedido en Tarija, en Beni, en Pando. Entonces, en La Paz también, con mucha claridad. Entonces, yo espero que conforme el ciudadano común que no está inmiscuido en la política en el día a día, va a ir tomando esa decisión y espero que pueda elegirse un gobierno en primera vuelta. Si no es con más del 50, por lo menos con 40, con una diferencia de 10 al segundo. Pablo.
Samuel, yo me puse a buscar en el programa cuál es la posición de Samuel Doria Medina en relación a la consulta previa, libre e informada. Y solo encontré una referencia en todo el programa. Y esa referencia es cuando dice textualmente: construiremos la carretera entre Cochabamba y el Beni garantizando el respeto pleno al TIPNIS, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la consulta previa con pueblos indígenas. Entonces, me sorprendió. Primero, ¿piensas completar lo que no pudo hacer Evo Morales con la carretera a través del TIPNIS, solo que ahora garantizando la consulta previa, libre e informada? El punto lo he leído textualmente y da a entender eso. No, tal vez no hemos sido lo suficientemente claros, pero en lo que sí somos absolutamente claros es de que no vamos a atravesar el TIPNIS. El TIPNIS no se toca. Y lo que he sostenido en Cochabamba, y ha tenido muy buena aceptación, es que no son excluyentes. Se puede hacer una carretera que conecte Cochabamba con el Beni sin destruir el TIPNIS. Puede ser que cueste más, puede ser que tome un poco más de tiempo, pero son perfectamente compatibles hacer el TIPNIS y hacer una carretera entre Beni y Cochabamba. Tal vez en esa parte del programa no hemos sido suficientemente claros, pero en las soluciones Cochabamba somos absolutamente claros y está en la misma página de internet. Vos puedes revisar Soluciones Cochabamba y somos absolutamente claros en ese tono. Me parece perfecto y queda muy claro. No hay carretera a través del TIPNIS. Y la consulta previa, libre e informada, obviamente no se aplica a esa carretera porque no va a haber. Pero, por ejemplo, en el litio lo que piden las comunidades indígenas de la tierra comunitaria de origen de Norlipes es, antes de aprobar un contrato de litio que nos va a afectar nuestras fuentes de agua que están en nuestro territorio, deben realizar la consulta previa, libre e informada. Samuel Doria Medina va a aplicar en todos los casos en los que corresponde la consulta previa, libre e informada, como es el caso de la TCO, la Tierra Comunitaria de Origen de Norlipes, y el tema de los contratos de litio? Desde luego, Pablo. Yo he tenido diálogo con el gobierno chino, con el gobierno ruso a raíz del tema litio, y yo les he comentado de que están completamente equivocados en la manera en que quieren encarar el tema. No los gobiernos, pero sí sus empresas, ¿no? En el caso de la empresa rusa es una empresa estatal. En el caso chino no es una empresa estatal. Y yo les he explicado de que, sí, yo entiendo de que ellos piensan de que cuando el gobierno chino dice X, se hace X y nadie discute. Cuando el gobierno ruso dice Y, se hace Y y nadie discute. Pero en Bolivia no es así. Y yo les he comentado y les he sugerido que investiguen y analicen el caso de San Cristóbal. Para mí el caso de San Cristóbal es un caso exitoso de diálogo con la comunidad y de una inversión socialmente aceptada, ¿no? Y creo que ese es el camino. Bien, Juan Carlos, Sí, yo quisiera abordar, lógicamente tiene que ver también con la institucionalidad. Sí. Yo creo que hay un tema central en alto riesgo que es el tema de las pensiones. Estamos hablando de, creo que bordeaban los 23,000 millones de dólares, pero los tenemos en bolivianos, Samuel. Y hoy día la devaluación será que es la mitad del costo que hoy tienen los rentistas, los jubilados actuales. ¿Qué medidas están pensando desde la propuesta del plan de gobierno de Samuel para enfrentar este tema? No, te agradezco, Juan Carlos, porque es un tema fundamental para más de 1 millón de bolivianos, ¿no? De ciudadanos bolivianos. A ver, para comenzar, tenemos un serio problema por un monopolio estatal. Que haya una gestora que maneje las pensiones no es malo en sí mismo, pero lo que está mal es que haya la exclusividad, que haya el monopolio.
Yo soy partidario de que haya una gestora y que haya una otra empresa que invierta los recursos de los bolivianos, como es el caso de Entel, ¿no es verdad? En las comunicaciones, Entel ofrece telefonía celular y Tigo ofrece telefonía celular y cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere. Entonces, creo que esa es una medida muy importante porque además la gestora no solamente que ha prestado dinero al Estado en montos que son arriesgados, peligrosos, pero ha hecho inversiones en el banco fácil, ¿no? Y eso no va a recuperar nunca. Estamos hablando 100, 150 millones de dólares que compró la gestora en papeles del Banco Fácil, que no los vamos a recuperar nunca. Entonces, por eso creo que es importante la competencia. Ahora, en el tema de los jubilados, eh, han hecho barbaridades, ¿no? Estaba la edad de esperanza de vida en 90 años y para facilitar las cosas y prestarle más dinero al gobierno, han cambiado y le han puesto una edad de 110 años, lo cual es un absurdo que nos está llevando a una situación insostenible. Un médico que gana 20,000 bolivianos de sueldo, cuando se jubila recibe 2,000 bolivianos. No quieren jubilarse, prefieren morir antes que jubilarse y eso pasa en muchos sectores, ¿no? Entonces, si no mejoramos la jubilación, habrá que hacer un estudio de matemática actuarial para bajar esa, esa edad, porque además estamos ya en 28,000 millones de dólares. Obviamente a un tipo de cambio que no existe, pero yo decía, no necesitamos seguir acumulando. Si el año 2030 se mantiene la misma cantidad, pero tenemos mejores jubilaciones que permiten que la gente acceda a una jubilación, definitivamente vamos a haber dado un paso muy importante, ¿no? Entonces yo te diría que hay que revisar la esperanza de vida, hay que tener una gestora que compita con la pública para resolver esos temas. Samuel, pero, Dale un minuto, por favor. Samuel, pero la rentabilidad, porque eso es central para que realmente un fondo de pensiones funcione. Los tenemos en bolivianos. ¿Dónde invierte una gestora hoy para poder recuperar lo que significa devolverles a los jubilados? Bueno, la gestora, el sector financiero, van a enfrentar una situación que les va a afectar su patrimonio temporalmente, pero lo interesante es que no te olvides que también paga en bolivianos, ¿no ve? O sea, sería, en el caso del sistema financiero es más complicado en algunos casos porque su patrimonio está en bolivianos y tienen obligaciones en dólares, ¿no? Desde luego que han invertido también en activos fijos que conserva el valor de sus recursos, pero en el caso de la gestora tiene una cantidad de dinero mal invertida en bolivianos y gastos en bolivianos. Entonces va a haber un impacto cuando se modifique el tipo de cambio. ¿Y por qué digo yo que haya otra gestora? Para que mejore la rentabilidad de la competencia. Bien, Pablo, tu consulta, 3 minutos para cerrar este bloque. No, siguiendo con la misma pregunta que hacía Juan Carlos, porque pongámonos en, en los zapatos del jubilado, ¿no? Que en el mejor de los casos promedio está recibiendo unos 2,000 bolivianos. Y ese dinero está invertido en bolivianos. Y la rentabilidad va a ser en bolivianos. Sí, la gestora o la empresa privada que venga a hacerse cargo de los que quieran pasarse, le va a seguir pagando los 2,000 bolivianos. Pero pobre el jubilado, porque esos 2,000 bolivianos van a valer la mitad de lo que valían antes. No veo qué propone Samuel Doria Medina para ese jubilado que está ya sufriendo y que va a sufrir mucho más todavía. Con todo gusto. Cada año hemos estado acumulando alrededor
de 2.000 millones de dólares adicionales en el fondo de jubilación. Por su manejo inadecuado, se ha ido reduciendo las pensiones o las jubilaciones. Definitivamente, por eso decía, si cambia la edad de esperanza de vida, que ya no sea 110, que volvamos a los 90 que era, van a aumentar las pensiones o las jubilaciones, ¿no? Porque si no aumentan las jubilaciones, nadie se va a jubilar en Bolivia. Veía hoy día de que en la Caja Nacional de Salud hay como 180 médicos que tienen más de 70 años. Y me han comentado varios rectores de universidades que tienen el mismo problema, muchos catedráticos que tienen más de 70, 75 años, con lo cual se vuelve una tranca para profesionales más jóvenes. Y también hay un efecto de que están enseñando lo que se conocía en el siglo XX, ¿no es verdad? Y es un problema serio. Se estima que en el sector público hay alrededor de entre el 10 y el 15% de personas que deberían haberse jubilado y no lo han hecho porque la jubilación es miserable, ¿no es verdad? Yo en algún momento he comentado que se va a tener que discutir la edad de jubilación, no la mínima que la gente se jubile a la edad que quiere, pero que pongamos una edad máxima, ¿no? Yo lancé y dije, analicemos 70 años, ¿ya? Pero no más, ¿no es verdad? No podemos decir que va a trabajar el sector público hasta los 80 años. Ya ha habido varios sectores que han reclamado que quieren jubilarse antes. No, la edad mínima no está en discusión, pero hay varios temas pendientes de fondo en nuestro sistema de jubilación. Bien, vamos a ir a una nueva pausa aquí en el Ánfora de la Red Herbol y vamos a volver con la última parte de esta entrevista con Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Unidad. Bien, volvemos con el Ánfora de la Red Herbol este viernes 18 de julio del 2025 y estamos con el candidato a la presidencia Samuel Doria Medina, candidato por la Alianza Unidad. Este sector va a hacer énfasis en educación y salud. Voy a comenzar con Juan Carlos Núñez para la pregunta al candidato. Muy bien, Samuel, sabemos que son servicios absolutamente deficientes, ¿no?, en nuestra población, pero hoy peor todavía cuando vamos a tener menores recursos fiscales que van a ser redistribuidos a nivel de municipios, a nivel de gobernaciones. Propone en su programa de gobierno 50% de los ingresos fiscales para estos niveles subnacionales. ¿Cómo está planteando quedar con estos temas tan importantes como salud y educación, cuando los ítems de salud y educación provienen del recurso del gobierno central? Con todo gusto, Juan Carlos. En la actualidad, el gobierno central se queda con el 88% de los recursos y le da a 340 municipios, 9 gobernaciones y 11 universidades públicas solo el 12% de los recursos. Entonces, lo que sí hemos propuesto que no queremos que el Estado siga creciendo, que hay que distribuir de manera diferente los recursos y justamente por el tema de educación y salud. Entonces, hemos propuesto que a partir del 1 de enero del año 2026, la distribución va a ser 50-50. Obviamente con los recursos nuevos, ¿no ve? Porque no puedes quitarle al gobierno central y decirle ya no pague a la policía. No, con los recursos nuevos, como se hizo en la participación popular. Es algo que toma un tiempo, pero va a cambiar el balance de los recursos. Y para evitar de que a nivel regional se repita el crecimiento elefantiásico de la burocracia y demás, hemos planteado que haya una sola restricción, que esos recursos nuevos se utilicen para salud y para infraestructura. Entonces, de esa manera tenemos una propuesta estructural para poder darle más recursos a los gobiernos departamentales y a los municipios.
Solo un complemento, Samuel, Sí. es en el tema muy concreto sobre estos recursos subnacionales. Cuando tenemos 200 municipios y hacemos una relación con la coparticipación, absolutamente inviables. ¿Se va a seguir apostando por ellos? Estoy plenamente de acuerdo contigo de que hay hasta más de 200 municipios que tienen menos de 5,000 habitantes, ¿no? Y no es factible pensar en una serie de servicios. Ahora, hay soluciones de, por ejemplo, generar mancomunidades de municipios, de que haya criterios de que uno se encargará de la salud, otro se encargará de la educación y demás. Porque la reivindicación regional de tener el municipio es muy fuerte. Yo he recibido visitas de pobladores del norte potosino, de poblaciones muy pequeñas que dicen, lo queremos apoyar, pero queremos municipio. No queremos ser parte de un municipio grande como es ahora. Entonces, ese es un tema que está muy arraigado y que va en contra de la administración eficiente, pero es una realidad. Pablo, tu pregunta y 3 minutos para la respuesta. Samuel, uno de los problemas de salud están asociados en muchos casos a temas que tienen que ver con el cambio climático y la falta de agua o la mala calidad del agua. Problema que se va agravando también por el cambio climático, por la deforestación. Cada vez más hay una crisis hídrica. Y el tema más preocupante es que el presupuesto general del Estado para agua y medio ambiente es de apenas el 0,7%. O sea, menos del 1% del presupuesto general del Estado se destina a agua y medio ambiente cuando la salud de la población depende de un medio ambiente sano y del acceso al agua. ¿A cuánto piensa incrementar el presupuesto del agua el gobierno de Samuel Doria Medina? Con gusto, Pablo. Definitivamente la falta de agua no solamente tiene que ver con la salud, tiene que ver con la producción agropecuaria, tiene que ver con varios varios temas de la vida en nuestro país. Y también diría yo, con un mal uso de los recursos del agua. Yo creo que todos nos hemos sorprendido hace 3 semanas cuando se ha revelado de que en el norte de Potosí, esa región que se llama México Chico, donde hay una o había una producción a gran escala de marihuana, estamos hablando de decenas de millones de dólares, ha sido denunciado por habitantes de la zona, habían sido beneficiados con un programa de agua, agua 1, agua 2. Entonces, imagínate, en algunos casos se hacían proyectos de agua para incentivar la producción de droga, ¿no? Ese tipo de cosas no se puede hacer. O el otro problema que tenemos en nuestro país es que se ha hecho tal cantidad de represas, pero a nadie le ha interesado la distribución del agua, ¿no? Entonces, claro, cuando es un proyecto muy grande, muchos millones de dólares, hay muchos que quieren facilitar el proceso, pero hay en varios departamentos del país que con una pequeña inversión se puede distribuir adecuadamente ese recurso, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con la mala administración de los proyectos que tienen que ver con el agua, que hay que mejorarla. ¿Cuánto será? El presupuesto, yo creo que el mínimo del 1% debería ser el objetivo para el próximo año, ¿no? Bien, Para comenzar. volviendo al tema educación, el tema de las normales. Cuando uno ingresa a una normal y egresa de la normal, tiene un ítem que es de por vida. Eso evita la competitividad, eso evita las evaluaciones, eso evita todo. El que es maestro y egresa de la normal es maestro para toda su vida y se puede jubilar a los 80 años. ¿Habrá alguna solución para que los maestros
estén en un sistema mucho más competitivo? Definitivamente, así como tenemos serios problemas en la calidad de nuestra educación, tenemos excelentes maestros, ¿no? Yo estoy convencido que debe haber muchos profesores escalantes en nuestro país que son héroes anónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que jóvenes bolivianos van a competencias fuera del país y tienen buen resultado. Hay jóvenes que van a una competencia a la NASA y ganan. Entonces yo creo que el problema es que como la educación ha estado relegada y teníamos gobernantes que decían gracias a Dios que no he ido a la universidad, no le daban el tiempo suficiente y hay una serie de información valiosa que no se ha utilizado, ¿no? Por ejemplo, el equipo de educación de la Alianza Unidad mencionaba que ya hay una información para la calidad de la educación que es el secreto mejor guardado, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades toman examen de ingreso a los alumnos y las universidades saben la nota del alumno y de qué colegio proviene. Y hasta ahora los padres en Bolivia van y duermen 2 días antes para inscribir a su hijo en un colegio sin saber si es un colegio de buena calidad, ¿no es verdad? Entonces, solamente con utilizar esa información que tienen las universidades públicas y privadas, que revelen cuáles son los colegios que están dando alumnos de excelencia. Ahí ya sería una señal muy importante para ver qué maestros están haciendo el trabajo correcto. Y bueno, la famosa prueba PISA que se suspendió el año 2010 porque era una prueba imperialista y 15 años que estamos actuando a oscuras, ¿no? Nosotros hemos dicho que en los primeros 100 días vamos a firmar el acuerdo con la fundación que hace esa prueba para que ya el año 2026 se haga esa prueba y seguramente vamos a tener muy malos resultados 2, 3 años, pero vamos a tener información de dónde hay que corregir, que es increíble que solamente 5 de 10 estudiantes entienden lo que leen y solamente 3 pueden resolver un problema básico de matemáticas, ¿no? Entonces, hay problemas, pero no creo que es bueno generalizar con todos los maestros. Perfecto. Juan Carlos. Yo quisiera mencionar un tema que creo que es una deuda social, que la tenemos todos, con los jóvenes. El bono demográfico en Bolivia nos muestra que tenemos hoy la mayor cantidad de personas, un capital humano riquísimo para poder crecer Bolivia y lo tendremos por unos 20 años adelante. ¿Qué política se está planteando para generarle empleo, estabilidad, ingresos a esta población tan importante, los jóvenes, que muchos de hoy vemos con amargura que se estén yendo del país? Con todo gusto, Juan Carlos. Mira, yo vengo trabajando hace más de una década con jóvenes y tengo una comunicación y una información valiosa a través de las redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, sí, los jóvenes están preocupados de que se necesita ser de un partido político o pariente de algún gobernante para conseguir un trabajo. Ellos son los más entusiastas cuando hablamos que el mérito va a volver al sector público para contratar personal. Pero creo que es importante señalar de que una mayoría de los jóvenes no quieren depender de un salario, no quieren depender de un jefe, quieren ser emprendedores. Hay un espíritu emprendedor muy importante en nuestro país. Los jóvenes quieren llevar adelante su propio proyecto y especialmente este es un fenómeno femenino. 1/3 de los hogares de nuestro país tienen como jefe de familia una mujer y no hay padre, no hay varón. Y obviamente una mujer que tiene hijos tiene más restricciones para tener un trabajo remunerado en relación de dependencia. Entonces son las mujeres las más emprendedoras. Y por eso es que nosotros hemos planteado que vamos a acabar con esta economía del siglo o del socialismo del siglo XXI, de hacer demasiado énfasis en el Estado productor
y que vamos a cerrar todas esas empresas públicas de reciente creación que generan solamente pérdidas, vamos a mantenerlas estratégicas y vamos a destinar el mayor esfuerzo para que la locomotora del crecimiento de la economía sean los emprendedores. Y nos hemos planteado una meta de que haya 1 millón de nuevos emprendedores en los próximos 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos venido trabajando, como decía, más de una década con jóvenes emprendedores o jóvenes que quieren ser emprendedores y sabemos qué es lo que necesitan. Necesitan capacitación, necesitan capital semilla, necesitan apoyo en el tema del mercado. Entonces, por ejemplo, una idea, EMAPA, en vez de meterse a competir con una serie de áreas y sectores, podía ser la que venda y la que se ocupe de promover los productos de nuevos emprendedores, ¿no? Por ejemplo. Pablo, la consulta final. Bueno, un breve comentario, ¿no? Fijarnos cómo mete el 1% de presupuesto para el agua y el medio ambiente nos colocaría en uno de los presupuestos más bajos que existe en Sudamérica. Pero mi pregunta es en relación a la salud. Bolivia tiene un problema con los agroquímicos, los agrotóxicos. Somos un país permisivo a la importación de agroquímicos que están prohibidos en la mayoría de otros países latinoamericanos, ni que hablar de europeos. Y hay municipios que se llaman y dicen, nosotros somos agroecológicos, no queremos el uso de estos agroquímicos, no queremos la actividad minera, queremos ser libres de contaminación. ¿Qué políticas, qué medidas propone para frenar la importación de estos agrotóxicos y apoyar estos municipios libres de contaminación minera y agroquímica? Con todo gusto. Sí, yo creo que esa es la esperanza, ¿no? De que tenemos muchos municipios que están en una producción orgánica, en una producción que no necesita agroquímicos. Por ejemplo, el tema de la castaña, ¿no es verdad? El tema de la castaña en el norte del país son como 200,000 personas que viven de la castaña, de la actividad en la castaña, y creo que es uno de los pocos productos donde somos el mayor productor y exportador del mundo, ¿no? Entonces, por eso decía, hay esperanza. En el norte del país hay la producción de una serie de frutas que se produce de manera orgánica y creo que ha crecido la producción orgánica en nuestro país, necesita un mayor empujón, un mayor apoyo y el tema este de los agroquímicos hay que tener mejor control. Bueno, si en nuestro país entran 80 millones de dólares de productos farmacéuticos de contrabando, muchos de ellos falsificados, ahí hay un problema de control muy importante. Y te aclaro solamente en el tema este del agua, después tú has incluido el medio ambiente. El medio ambiente es otra cosa. Cuando mencionabas el agua y hablabas de una cantidad que no llegaba ni al 0,5%, yo te decía de manera realista, ir avanzando en darle mayor importancia, poner por lo menos un 1% del presupuesto como una señal de que se da prioridad, pero sin incluir el tema del medio ambiente porque ahí se necesita también una fuente importante de recursos de financiamiento. Bien, estamos en el final, casi en el final de este programa de la Ánfora. Quiero agradecer también a la Fundación Solón porque una vez más nos ha prestado este sitio desde donde estamos haciendo el Ánfora 2025. Agradecer a Juan Carlos Núñez y a Pablo Solón por haber hecho de panelistas en esta oportunidad. Y a usted, Samuel, también agradecerle mucho por haber estado acá con la Red Herbol en esta jornada. Gracias. Yo agradezco a la Red Herbol de haberme dado la oportunidad de hacer conocer mi propuesta
felicitarlos por sus 58 años. Yo conozco la importante labor de difusión que hacen en todo el país y agradecer también a la Fundación Solón por habernos tenido esta tarde. Y para terminar, yo solamente quisiera subrayar el hecho de que estamos viviendo la peor crisis económica de los últimos 40 años, un modelo económico que no funciona, un gasto dispendioso que tenemos, que hace aún más fuerte la crisis, que hace subir los precios, que hace que no haya dólares, que no haya carburantes y que la población tenga que hacer cola para comprar los alimentos de primera necesidad. Está claro que la pregunta fundamental en esta elección es quién tiene la solución para esta crisis económica. Y nosotros en la Alianza Unidad tenemos una propuesta, el modelo de los 100 días para salir de la fase más crítica de la crisis económica en ese plazo, pero además tenemos la garantía de que no somos otro político tradicional que hace las cosas de la misma manera. Yo vengo del sector empresarial, yo no estoy interesado en la reelección y yo tomo decisiones pensando en la próxima generación, no en la próxima elección, y tomo decisiones buscando la mejor gente para resolver los problemas. Entonces tienen la garantía de que vamos a hacer las cosas diferentes y después de resolver la crisis económica, vamos a llevar adelante los cambios profundos que necesita nuestro país de todos los temas que hemos conversado esta tarde. Bien, Buenas tardes. Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia de la Alianza Unidad. Y aquí culminamos el programa, cerramos el programa del Ánfora. Estaremos con ustedes el próximo lunes para otra edición de El Ánfora 2025 en la red Herbol. Muchas gracias y que tengan un resto de jornada feliz.